Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Con estas palabras se introduce el Padre Nuestro, una oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Cuando los discípulos le preguntaban acerca de cómo orar. Jesús vino a mostrar la realidad del Padre Celestial. La revelación de Dios, la Biblia, comienza hablando de Dios. No intenta la Biblia mostrarnos su esencia, su existencia, no intenta mostrarnos cómo Dios llegó a ser. No es una explicación filosófica de Dios. La Biblia comienza dando por sentado que Dios existe. Como dice el libro de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya desde sus primeras páginas, desde sus primeras palabras, la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera revelación que hay en la Biblia acerca de Dios es Dios como creador. Ese Dios que dijo y fue hecho, ese Dios que mandó y existió. Y cuando la palabra de Dios se refiere a ese Dios, siempre está refiriéndose a Dios en ese marco de un ser excelso, creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que gobierna, el Dios que sustenta, el Dios que está pendiente de sus criaturas. ¿Quién es ese Dios? Es a través de la Biblia que nosotros podemos recibir esa revelación de ese Dios. Pero también hay otro libro a través del cual podemos descubrir a ese Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y otra noche a la otra noche declara sabiduría. Quiere decir el salmista que cuando nosotros contemplamos la naturaleza, contemplamos las obras de Dios, podemos nosotros de alguna manera conocer a ese Dios. Detrás de toda obra de arte siempre habrá un artista. Detrás de cada elemento tecnológico, de cada cosa que nos asombra, siempre habrá alguien en quien surgió la idea, plasmó esa idea y la llevó a la materialización. Cuando nosotros observamos el mundo, su naturaleza, su creación, podemos pensar en que detrás de tanta perfección y de tanta belleza hay un Dios creador. Y por eso es que el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, la perfección con la que se rige el universo, la belleza de una noche llena de estrellas, de una luna llena, la belleza de un cielo azul. Todo nos muestra que ese cuadro pintoresco solamente pudo provenir de la mano del Dios creador. Pero también el Señor se reveló a través de su palabra. Y entonces esa palabra muestra un Dios bueno, un Dios manifestado en tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llega a traer a la existencia esto que hoy conocemos como la creación. El capítulo 1 del libro de Génesis muestra cómo llegó este mundo a la existencia. Dijo Dios y fue hecho. Y al final entonces en el capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El hombre llegó para ser la corona de la creación, y al ser la corona de la creación, Dios quiso plasmar en el hombre su imagen. Y dice que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Dos seres diferentes, pero que, como dice Génesis 2:24, al llegar a unirse, serían una sola carne. En esto también se reflejaba la imagen de ese Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en propósito, son uno en poder, son uno en eternidad, son uno
Y ese Dios único entonces llega para crear la tierra y todo lo que vemos. Dios mismo se expresa de esa manera, hablando de sí. Cuando en el cuarto mandamiento, en Éxodo 28, dice que Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, el texto 1 en adelante dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, cuando Juan usa la palabra el verbo, está en referencia a Jesús. Dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Job capítulo 33, el texto 4, dice el texto: el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Cuando vamos al libro de Colosenses, también menciona a Jesús como aquel por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Vemos a ese Dios creador manifestándose en todos los aspectos de nuestra vida. Ese Dios creador, ese Dios triuno, está interesado en tu salvación y está interesado en mi salvación. Ese Dios que rige, ese Dios que sustenta. Jesús, hablando de su Padre Celestial, dijo que el Padre Celestial sustentaba su creación. Dijo: ustedes vean los lirios del campo, vean las aves de los cielos. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como se visten los lirios del campo. Las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Y así también los puede sustentar a ustedes, hombres de poca fe, le dijo Jesús. Mostrando cómo Dios sigue al cuidado de su creación, cómo Dios sigue haciendo provisión para su creación. Y por eso es importante que a través de la Escritura nosotros comencemos a descubrir ese Dios. Un Dios que ama a sus hijos, un Dios que no solamente los creó y los soltó allá para que se defiendan como puedan. Es un Dios que sigue sustentando la creación. Es un Dios que sigue guiando, dirigiendo a sus hijos, pero que también anhela que usted y yo abracemos el plan salvífico que Él trazó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Cuando vemos la revelación de Dios a través de toda la Escritura, nos encontramos con un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre y el Hijo que hoy, desde el cielo, trabajan en pro de nuestra salvación, en pro de dirigirnos, de guiarnos, pero también de hacer un proceso intercesor y salvífico por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, que como Jesús lo prometió, hoy desde la tierra, trabaja en nosotros para que nosotros abramos ese corazón a Dios. Viene para enseñarnos de Cristo. Usted puede leer los capítulos de Juan, capítulo 14 hasta el 16, y usted va a ver la obra que el Espíritu Santo hace. Venir a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Venir a mostrarnos la necesidad de salvación. Dirigirnos hacia Cristo, el sacrificio perfecto, y llevarnos hacia Dios, ese Padre Celestial, que está dispuesto a recibirnos gracias a los méritos de Jesús. Pero un día, ese Dios será manifestado. Jesús vendrá, y entonces el apóstol Juan dice: y entonces le veremos cara a cara, le conoceremos tal como Él es. El libro de Apocalipsis muestra que los hijos de Dios un día verán el rostro de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y entonces dice: oí una voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios estará con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será el Dios de ellos. Dios mismo habitará con nosotros. En toda su plenitud podremos nosotros entonces encontrarnos cara a cara con ese Dios después de haber salido del drama del pecado.
Por eso, ese Dios quiere que le conozcas. Y ese Dios lo puedes conocer a través de las Sagradas Escrituras. Puedes entrar en comunión con Él a través de la oración. Puedes abrazar el plan de Dios, ese plan salvífico, aceptándole como su Señor y Salvador. Que Dios pueda guiarte cada día a un conocimiento pleno del amor de Dios para ti.